Hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a nuestro devocional de este día martes. La escritura para esta mañana nos dice allá en el libro de Salmos, dice lo siguiente: Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Salmos capítulo 128, versículo 2. Antes de la Reforma Protestante del siglo XVI, había una cosmovisión muy distinta sobre el concepto del trabajo. Por ejemplo, una persona llamada Eusebio, defensor del constantianismo, en el siglo IV describe el trabajo de la siguiente manera: dos formas de vida fueron dadas por la ley de Cristo a su iglesia. Una es sobrenatural y sobrepasa la forma de vida común. Completa y permanente, se separa de la vida común y ordinaria de la humanidad y se dedica solamente a Dios. Esa es la forma perfecta de vida cristiana. Y la otra es más humilde, más humana. Permite a los hombres dedicarse a la agricultura, al comercio y a otros intereses más seculares. Al igual que la religión y una especie de piedad de segunda clase se les atribuye. Si bien este punto de vista tiene una apariencia de compasión, sin embargo no tiene ningún sustento bíblico, porque en el pasar del tiempo se ve influido por el paganismo del siglo IV y a este punto de vista se le agrega la esclavitud, ya que es un simple trabajo que no tiene nada que ver con Dios. Y por otro lado también está lo religioso, lo bélico también. Esos trabajos sí eran bien vistos, eran casi angelicales. Sin embargo, este punto de vista nuevamente no tiene nada que ver con la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Al estallar la Reforma en el siglo XVI, se presenta una visión radicalmente distinta a la del trabajo. El regreso a las Escrituras, el regreso a la Biblia, permite ver que Adán había recibido de Dios la misión de trabajar antes de la caída. Este descubrimiento cambiaría la forma de pensar de una manera radical. Por ejemplo, Lutero escribe lo siguiente: cuando un ama de casa cocina y limpia y realiza otras tareas domésticas, porque ese es el mandato de Dios, incluso tan pequeño trabajo debe ser alabado como un servicio a Dios que sobrepasa la santidad y la austeridad de todos los monjes y monjas. Lo que Lutero expresa en estas palabras se puede resumir de la siguiente manera: los trabajos seculares son una adoración a Dios y una obediencia que complace a Dios, una obediencia que glorifica a Dios. Juan Calvino, por su parte, también allá en su comentario al libro de Lucas capítulo 10, versículo 38, dice lo siguiente: es un error el afirmar que aquellos que huyen de los asuntos del mundo y se dedican a la contemplación están llevando una vida angélica. Sabemos que los hombres fueron creados para ocuparse con el trabajo y que ningún sacrificio agrada más a Dios que el que cada uno se ocupe de su vocación y estudios para vivir bien a favor del bien común. Estas palabras de Calvino y las palabras de Lutero fueron revolucionarias en su momento, en aquel mundo pagano, porque ellos afirmaban que el trabajo de la gente sencilla no era menos ni inferior, ni carente de importancia. Por el contrario, contaba con una enorme dignidad, porque desde antes de la caída, Dios había dispuesto que el ser humano trabajara. En la época de la Reforma o antes de ella, en la sociedad grecorromana había contemplado o contemplaban con desprecio el trabajo que no fuera religioso o bélico. Lo consideraban una labor
de siervos y esclavos. Termino con lo siguiente. En la sociedad actual, en la sociedad que vivimos actualmente, ¿cuál crees que es el punto de vista dominante? ¿Cómo aplicar el punto de vista reformado en la sociedad que vivimos? ¿Cómo glorificar a Dios en el trabajo, en lo que realizas diariamente, en lo que hace el ama de casa, en lo que hace el trabajador en la oficina, en lo que hace aquellas personas que limpian en las calles? ¿Cómo glorificar a Dios con ello? Dios les bendiga.